Dios le bendiga, bienvenido a todos aquellos que nos siguen. Dios le bendiga a todos aquellos amigos de Apocalipsis Network. Hoy, ayer sábado se inauguró la repetidora de Turquía, no solamente el domingo pasado llegamos a Israel, sino también estamos llegando a Turquía, que el Señor bendiga a esa nación, más ahora que necesita mucho, después de ese terremoto y todos esos eventos que han pasado allí. Estamos orando por ustedes, que el Señor le bendiga y todas partes del planeta donde llegue la palabra, el Señor le encuentre pendiente del mensaje, siendo restaurado, recibiendo su milagro, la bendición de Dios sobre su casa, la que enriquece y no añade tristeza. Así que sean bienvenidos todos ustedes, así como toda la iglesia sea bienvenida para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Repita conmigo: soy próspero, soy fuerte, soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Leí una frase esta semana referente a alguien que estudia la Biblia en griego y me llamó poderosamente la atención y dice lo siguiente. Este hombre decía lo siguiente: de las 5 palabras que utiliza el Nuevo Testamento para referirse al pecado, la que más me llama la atención, decía este varón, la que más me llama la atención es amartía en griego. Y amartía en griego significa fallar en ser lo que nos hubiese sido posible alcanzar y teníamos la capacidad para hacerlo. Fallar en ser lo que hubiésemos podido alcanzar y teníamos la capacidad para hacerlo. Y esto me llevó a pensar otra cosa. Me llevó a pensar que estamos capacitados para hacer y hacer lo que sea. El problema es que no hemos alcanzado porque ni siquiera aún lo hemos intentado. Tenemos la capacidad. Dios nos ha capacitado para hacer y ser lo que sea necesario. Pero muchos no hemos alcanzado aún esa plenitud porque ni siquiera lo hemos intentado. Y fui a un ejemplo bien clarito. ¿Cuántos planificamos hacer cosas? En la casa, extender la casa, reparar lo que está roto. Planificamos hacer algo, arreglar el dormitorio, colgar un cuadro, arreglar algo. Y lo vamos postergando a tal punto que después lo medimos de acá y lo medimos de allá y no lo hacemos. Eso queda sin hacerlo. Me pasa solo a mí. Planifico hacer algo y me pongo y hago números y cosas y termino como no haciendo nada. Porque muchas veces miramos demasiado, medimos, planificamos, calculamos y terminamos esforzándonos para no hacer lo que teníamos que haber hecho. Eso es normal de la casa. Nos pasa a todos. Esa tarea que no queremos hacer, esa canilla que gotea permanentemente, decimos, la arreglo el fin de semana y pasa el fin de semana y hacemos otra cosa. Y la canilla sigue goteando y esa parte rota del baño la tenemos que cambiar y sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos no por maldad, es que planificamos y medimos por aquí, salimos por allí, dijimos, el fin de semana que viene lo hacemos y cosas que van quedando. Veo caras aquí que se sonríen, así que no soy el único. Y van quedando las cosas para el camino. Podemos hacerlo y sabemos que podemos hacerlo. Sabemos que estamos capacitados, pues son tareas sencillas. Pero como son tan sencillas, pueden esperar. La dejamos un poquito más para adelante. Y ahí vamos tirando un poquito para ver cómo podemos seguir. A veces lo simple, lo sencillo, es lo que mucho más nos cuesta hacer. Justamente por ser sencillo. Esa pintura, ese tornillo flojo, ese cuadro torcido, lo dejamos así, pues luego paso y lo arreglo. Y el cuadro torcido pasa años sin ponerlo a nivel, ese tornillo sigue flojo años. Y lo vamos haciendo sabiendo que lo tenemos que hacer y lo podemos hacer porque estamos capacitados, cosas simples. Y eso va quedando para atrás. Y es muy común que eso suceda. Hay cosas que no tenemos la determinación de hacerlo porque son complejas y resolvemos a alguien que nos ayude, pagarle a alguien que sepa para hacerlo. Y gastamos cosas o en cosas que muchas veces nosotros mismos la podemos hacer. Planes, proyectos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros hechos. Muchas veces tendrían que ser perfectos. Lo que estamos determinados a hacer, vamos y lo hacemos y ahí se termina el problema. Y quedamos libres de lo que tenemos que hacer. Eso sería lo ideal. Pero muchas veces eso no sucede porque lo que tenemos que hacer no lo hacemos y los pendientes van quedando y se van juntando.
Y una cosa trae la otra y después lo otro y ya no son una cosa para reparar o arreglar, sino que son dos. Y la semana que viene decimos, ya no son dos, pero lo reparan un rato y ya son tres. Y se va sumando y no lo hacemos. Porque estamos determinados a hacerlo, pero no tomamos la decisión de, me pongo y lo hago. Nuestros hechos, nuestras acciones, tienen que estar determinadas a hacer algo. Eso tendría que ser lo más práctico, lo más ideal en nuestra vida. Pero no siempre es así. Y cuando no siempre es así, las cosas quedan sin hacerse. Aún sabiendo que somos capaces para poder hacerlo. Aún sabiendo que tenemos los recursos necesarios, la habilidad necesaria, tenemos la manualidad que se necesita para hacer lo que sea, la inteligencia, todos la tenemos. Pero igualmente así, tiramos eso un poquito para adelante porque ya lo vamos a hacer. Y así queda. De la misma forma en nuestra vida espiritual. De la misma manera, mire, quiero que atienda este mensaje. De la misma forma en nuestra vida espiritual. Sabemos que tenemos que hacer cosas. Sabemos que tenemos que entregarnos a Dios. Dios nos ha llamado. Si estamos aquí no es por suerte, no para matar el tiempo, no por casualidad, sino que Dios nos ha traído a este lugar para hacer algo. Para hacernos descubrir que fuimos capacitados y llamados para alguna tarea. Que muchas veces la vamos postergando por diferentes motivos que después lo vamos a ver, pero nuestra vida espiritual es igual a nuestra vida en casa. Planificamos hacer algo y sabemos que lo tenemos que hacer y sabemos que tenemos la habilidad, pero lo dejamos a un costado porque también sabemos que hay otro que lo hace. Y mientras vamos estirando el llamado, mientras vamos estirando esa voz de Dios que pronuncia nuestro nombre para hacer algo aquí en la tierra, le estamos dando la oportunidad que otro lo haga. Y está bien que otro lo haga, pues también ha sido llamado. La diferencia con nosotros es que aquel que está haciendo la tarea de Dios aquí en la tierra escuchó y obedeció el llamado. Mientras nosotros estamos aquí evitando ese llamado, viendo como otros lo hacen y perdiéndonos la plenitud que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Este mensaje está enfocado al llamado de Dios. A ese llamado que muchas veces escuchamos, pero no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. No que no puede oír, sino que aquel que no quiere oír. No hay peor sordo que aquel que sabe que lo están llamando y se hace el desatento o evita el llamado, sabiendo que su nombre está siendo pronunciado. Y eso nos ha pasado mucho a nosotros. Cuando estamos en nuestros tiempos de crisis, después lo vamos a ver, no quiero adelantarme. Pero de esto se trata el mensaje, de ese llamado que Dios hizo sobre nosotros. No que hará, porque si estamos aquí tenemos un propósito, tenemos un llamado, tenemos un plan específico ideado por Dios, no cuando nacimos, sino antes, mucho antes de la fundación del mundo. Dios nos había preparado, equipado y nos ha dado la habilidad, dones, talentos necesarios para obrar aquí en la tierra conforme su voluntad. Nos ha llamado muchas veces, ha pronunciado nuestro nombre, nos ha hecho pasar por tiempos buenos y por tiempos no tan buenos, y en tiempos no tan buenos su presencia ha estado a nuestro lado, su mano derecha ha sido extendida y nos ha dado la provisión necesaria y sabemos que es Dios. No es el hermano, no es el negocio, no es el recurso, no es la fortuna, no es la suerte, es Dios. Aquel que nos ha visto caído y nos ha tendido la mano y nos ha levantado es Dios. Porque solamente Él tiene la capacidad para hacerlo. Conocemos que es Él. Pero tenemos la costumbre de rehusarnos a eso. Tenemos eso de que, ¿cómo voy a yo desprenderme de lo antiguo si todavía hay cosas que me gustan, que me atrapan, que me dan placer? Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, y quiero que lo vaya buscando, habla del profeta Elías, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que contaba con el favor y la gracia del Señor, un hombre que se paraba delante de naciones y reyes y les declaraba palabra de Jehová, si dice Jehová el Señor, y abría su boca y era un fluir de palabra y de poder de parte de Dios que era algo impresionante y transformaba reyes a tal punto que los llegaban a odiar y mandar a perseguir. Pero en determinado momento pasó por una situación que hasta Elías tuvo miedo. Después de haber derrotado a 400 profetas de Baal y haberlos destruido, tuvo miedo. Y pudiendo haber seguido con su ministerio, con esos dones que tenía, pudiendo haber seguido parándose delante de reyes y declarando palabra y haciendo que las naciones se transformaran a Dios, se volvieran a Dios, lo que hizo fue
tener miedo y huir de su propósito. No de su propósito, del propósito que Dios tenía para con él. Lo que hizo fue, después de haber hecho tremenda hazaña allí con esos profetas y hacer que el pueblo de Israel se volviera de todo su corazón a Dios, él dijo, huyo, me voy, porque él dice, porque tuve celo, gran celo de las cosas de Jehová, pero sabe que en realidad él tuvo miedo. Podía haber seguido con su ministerio, pero se frenó porque sintió miedo en su corazón. Fue amenazado, fue perseguido, y el recurso que tuvo fue irse, huir de la presencia de Dios, huir del llamado, huir del propósito y meterse en una cueva. Y allí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, dice la Escritura, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8, dice, se levantó pues Elías y comió y bebió y fue fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Y ahí estaría bueno. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Haber sido fortalecido, comió, bebió, y caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó allá al monte. Y en el monte podía haber orado, podía haber clamado al Señor, podía haber pedido fuerza nueva. Nadie se me distraiga, por favor. Y lo que hizo fue meterse en una cueva, esconderse en una cueva. Eso fue lo que hizo. Y el Señor no fue hasta allí, sino que el Señor estaba allí. Por eso le dijo, ¿qué haces aquí? Dios estaba con él allí también en su tiempo de miedo, en su momento de angustia, de incertidumbre, de indecisión. Dios estaba allí con él. Elías, ¿qué haces aquí? Yo me decía, con tanto poder, con tanto favor de Dios, contando con esa gloria de Dios que lo acompañaba día y noche, se fue a meter en una cueva, escondiéndose de alguien que lo había amenazado y lo quería perseguir y matar. Lleno del poder de Dios, en vez de seguir haciendo la obra a la cual fue llamado, expandiendo el reino de los cielos, llevando justicia sobre los reyes y sobre las naciones, usando dones y talentos que Dios le había dado para ese ministerio, él lo que hizo fue meterse en una cueva lleno de miedo. Y allí estuvo. No solamente estuvo allí, sino que dice la Escritura que pasó toda una noche, un tiempo perdido que jamás se puede recuperar. Toda una noche estuvo allí en la cueva. Un tiempo que lo podía haber aprovechado para seguir declarando palabra de Dios, para seguir profetizando sobre reyes, sobre naciones. Lo que hizo fue evadir su llamado, evadir el ministerio con el pretexto de que tenía miedo. Y se metió en una cueva, pero Dios estaba allí. Es que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, no hay lugar donde nos podamos esconder, donde la gracia de Dios no nos puede alcanzar, donde el favor de Dios, donde la palabra del Señor nos puede alcanzar. Muchas veces estamos en esa situación. Sabemos que tenemos un llamado de Dios. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos en la playa, en el campo, en el camping, haciendo cualquier otra cosa, pero no aquí escuchando palabra de Dios. Sabemos que tenemos un propósito, fuimos llamados a hacer una tarea específica de parte del Señor, pero siempre estamos huyendo, evadiendo el llamado, huyendo del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es muy común que suceda eso cuando el ser humano siente que está siendo llamado por Dios. Es inútil argumentar contra Dios cuando Él tiene un propósito para con nosotros. Podemos decir que podemos pelear con Dios y tal vez le vamos a ganar, esto pensaba yo y ahora lo vamos a ver. Podemos poner un montón de pretextos, evadir el llamado, dejar como para que otro haga el trabajo, pero no nosotros porque no estamos acostumbrados y no lo queremos hacer. No tengo nada contra eso. Pero hay una cosa cierta, que Dios no va a desistir del plan que Él ya tiene hecho para contigo y para conmigo. No porque se esconda, no porque evada el llamado, no porque ignore que su nombre está siendo pronunciado en los cielos para que tenga un ministerio que en la tierra, Dios lo va a abandonar. Dios no es un Dios que dice, peleé con este y no pude vencerlo. No. Nosotros somos los que peleamos con Dios, sabiendo que no vamos a ganar esa batalla.
Nosotros somos los que decimos, no Señor, me resisto, evado el llamado. Sí, pero mira, Dios te ha dicho que vos tenés que hacer tal cosa, Dios te está llamando, no me importa, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Vengo a la iglesia y punto, con eso me conformo. ¿Sabe qué? Usted se puede conformar, no tengo nada con eso. Pero Dios no se conforma con eso. Porque Dios no se conforma en saber que usted está conformado con lo poco que está haciendo. Porque hay plenitud en Cristo Jesús para su vida. Porque hay un llamado profundo para que usted lo cumpla aquí en la tierra. Puede evadirlo años como lo evadí yo durante 11 años. Puede rechazar, puede ignorar, puede mirar a un costado y está bien, es su problema. Pero más acá, más allá, Dios se revelará como lo hizo conmigo. Y esto me hace acordar a mis tiempos de rebeldía cuando mi esposa se congregaba y yo no. Y yo decía, tengo todo, absolutamente todo bajo control. Todo estaba controlado. O esa era mi forma de ver las cosas. Pensé que todo estaba controlado, había buen empleo, había cosas que podíamos hacer, nos damos los lujos de viajes y estaba todo bien. Digo, ¿para qué Dios si está todo controlado? ¿Qué Dios tiene que hacer conmigo o en mi casa que yo no lo pueda hacer? Creyendo que estaba peleando con Dios y le estaba ganando. Mire qué insolente. Creyendo que peleaba contra Dios y Él estaba perdiendo para mí. Mi esposa oró durante 11 años por mi vida. Ella se congregaba, oraba, clamaba a Dios por mí. Y cuanto más clamaba, más lo ignoraba yo a Dios. Porque si yo no hacía las cosas en casa, Dios no podía aportar mucho. Y yo le decía a mi esposa, baja un poquito a tierra. Y aquí está la realidad. Pero ¿sabe qué? Mientras ella oraba, empezó un tiempo en mi vida donde yo dije, estoy peleando contra algo que sé que no voy a vencer, pero igualmente sigo peleando. Estoy peleando contra algo que sé que me va a ganar, pero igualmente así por testarudo, sigo peleando igual. Sabía que Dios me iba a ganar. Me ganó con amor, me ganó con dolor, como usted quiera, pero me ganó. En una batalla siempre hay uno que pierde y uno que gana. Y cuando peleamos contra Dios, siempre somos nosotros los que perdemos. Dios es el que pronuncia el llamado y es el que gana. Yo no sé si alguien se está identificando aquí, está en esa lucha. Le da el consejo a alguien que ha pasado por eso, no pelee más con Dios. No pelee más con el ángel del Señor. Porque sabemos que vamos a perder. Dios es el que va a terminar ganando y haciendo su voluntad sobre nuestra vida. Usted puede desistir de la batalla porque se cansa, porque se agota, porque se entrega. Dios no desiste en su batalla. Dios insiste y cuanto más yo lo rechazaba el Señor, Dios mucho más insistía conmigo. Cuanto más yo lo resistía, mayor oración sobre mi vida, más resistencia le ponía yo al Señor, más insistencia tenía el Señor sobre mí. Hasta que un día pude entender que de alguna forma Dios se revelaría a mi vida. Y lo hizo, y fue con una palabra. Y siendo casi completamente ateo, casi completamente ese ateo que dice, gracias a Dios, ateo, gracias a Dios. Ya estaba en ese proceso. Y pude entender en determinado lugar allí que Dios se estaba revelando a mi vida. La batalla la había perdido. Me negaba a seguir a Dios, pero sabía que un día eso sucedería. No estaba convencido, pero algo en mi corazón me decía, estás peleando contra molino de viento. Estás yendo contra algo que es imposible de vencer. Te estás esforzando para evitar algo que ya está determinado sobre ti. Y pude entender que cuando me resistía más, es que Dios mucho más me hablaba y me rodeaba. Y podía sentir el favor, podía sentir la gracia. Podía sentir la bondad del Señor, porque haciendo lo que hacía, igualmente así estaba vivo. Seguía con vida. Dios tenía el derecho de quitármela por los pecados, por la ignorancia, por el ateísmo, por la soberbia, por el orgullo, porque los recursos eran mi fuente de poder. Yo se hubiera dicho, listo, filo espada y se acabó el problema. Me saco uno encima, pero Dios tiene un amor tan grande que por más incrédulo, ateo, pecador o trapo de inmundicia que seamos, Dios igualmente insiste y sigue trabajando con nosotros.
Y no va a acabar hasta que termine su buena obra. Muchas veces nos encontramos peleando contra el llamado. No es para mí, no me corresponde, no tengo nada para hacer, pero Dios ya lo ha capacitado. Dios ya le ha dado lo necesario para que usted obre conforme su voluntad. Elías lo sabía. Venía de una gran victoria, de haber destruido a sus profetas, y sabía que podía seguir obrando en el nombre del Señor, parándose delante de reyes y declarando palabras, pero sintió miedo y dijo, no, es hasta aquí, porque he sentido un vivo celo por las cosas de Jehová. Y he quedado solamente yo como profeta, porque los otros ya los han terminado todos, y solo yo he quedado. ¿Y qué decidió? Meterse en una cueva. Y allí estuvo toda una noche, un tiempo perdido de palabra, un tiempo perdido de ministerio, un tiempo perdido de vida, una noche allí que nunca más la pudo recuperar. Pero el Señor le estaba hablando. Muchacho, ¿qué haces aquí si lo tuyo está afuera? ¿Qué significaba la cueva de Elías? ¿Significaba la renuncia al llamado? ¿Significaba el no a su destino? ¿Significaba un ministerio frustrado? ¿Significaba el miedo al rechazo? ¿Significaba el estar entre dos aguas, si gano o si pierdo? Significaba el fin del ministerio. El meterse ahí no fue precisamente, Señor, heme aquí, envíame a mí. El meterse ahí fue decir, Señor, heme aquí, envía a mi hermano, envía al otro. Yo ya no tengo más nada para hacer. Aquel que piensa así, de esta forma, hoy, yo le digo, su ministerio aún no ha empezado. Y el trato del Señor aún no ha terminado. Estamos en el proceso, todos nosotros. Evadimos el llamado y somos buenos en eso. Y Dios lo sabe. Y no que Dios no pueda traernos conforme su voluntad rápidamente. Y mientras hacía esto pensaba en algo bien simple. Cuando usted va a pescar, ¿vio? Y va por los peces gordos. Yo no sé pescar con reel, pero he visto que tiran el reel y viene el pescado enorme y atrapa el anzuelo. Y ahí empieza una batalla. Y el pescador recoge el reel y le da piola. Y el pescado va y como si fuera a ganar la batalla. Pero ya está enganchado. El pescado tal vez no se da, o el pez en serio, en realidad, no se da cuenta que está con el anzuelo. Ya mordió el anzuelo. Y el pescador le da, ¿cómo se dice? Liña. Y el pez se va, pero el pescador lo trae. ¿Hasta que qué? ¿Por qué pierde el pez? Porque se olvidó de nadar, porque no se esforzó para la pelea. No, pierde porque se cansó. Está cansado. Es la técnica de aquel pescador con reel para pescar el pez más grande, más gordo. Pues de la misma forma, mire, no se me asuste con esto. De la misma forma Dios lo hace con nosotros. Usted dice, yo evado el llamado. Vengo, canto, estoy aquí y me voy para casa. Evade el llamado. Y cuando usted se va para la casa pensando que ganó y vino solamente para quedar bien con todo el mundo, Dios le da liña. Y usted hace y se va. Así hace mi pez. Pero en determinado momento dice, no, y empieza a traerlo. Y usted ya se empieza a cansar. Fue lo que me pasó a mí. Me empecé a cansar. No de Dios, de luchar contra lo que tenía que haber desistido de luchar. Hasta que Dios dijo, listo, se acabó. Ya fuera el agua. Muchas veces estamos como ese pez, ¿sabe? Sabiendo que ya estamos enganchados. Sabiendo que ya hemos mordido el anzuelo, que ya dijimos, Señor, el anzuelo es, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hicimos nuestra oración de fe. Dijimos, listo, cumplí con mis hermanos, cumplí con mi esposa, con mi esposo, estoy tranquilo, listo, se acabó el problema. En la tierra. Pero en los cielos empiezan a buscar sus planos. Y decir, ¿qué tenemos planificado para este o para este? Es esto. Tranquilo, el anzuelo ya lo tiene. Dale línea. Y usted se va, ¿no? Diciendo, que el trabajo lo haga otro. Que el trabajo lo haga el pastor, que venga y haga, pinte muros y cosas, y haga todo. Ahí el trabajo lo haga el pastor. Mientras usted piensa así,
hay personas que se están perdiendo porque no están cumpliendo con su llamado. Mientras usted dice que el trabajo lo haga otro, mientras usted piensa de esa forma, solamente está viendo cómo otros despegan en las cosas del reino y usted se está quedando sin su plenitud. Una plenitud que no tiene que ganársela, ya la tiene. Por misericordia, Dios ya nos la ha dado. Hasta que el Señor dice, listo, es hasta aquí. Y ahí empieza con el río. Y por más esfuerzo que usted ponga, por más chapoteo que haga en el agua, por más que patalee y renuncie y evada el llamado, Dios ya lo tiene y dice, listo. Y lo saca. Y lo pone en el ministerio. Y lo pone a trabajar. Y usted ni cuenta se dio. Muchas veces rechazamos el llamado de Dios sabiendo que es imposible hacerlo. Decimos, Señor, no, yo no nací para esto. ¿Sabe qué? Usted nació para el reino. Usted está en su mejor tiempo, tiene la altura necesaria, el color de ojos necesario, tiene el ministerio, los dones y talentos necesarios para este tiempo. Usted nació para este tiempo. Nació para el reino. Por eso diga siempre, venga tu reino a mi vida. Y fluyan las obras de tu reino a través de mi vida. Que puedo obrar, pero eso lo tiene que hacer cuando está plenamente convencido y entregado a las cosas santas. Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Atiai, diciendo, levántate, ve y pregona contra Nínive, esa gran ciudad, porque ha subido el pecado delante de mí. Esa era una obra que Dios le estaba mandando a este hombre llamado Jonás. Quiero que vayas allá y declares palabra de Jehová, que si no se arrepienten va a haber juicio. Jonás sabía que aunque soltara palabra, la ciudad no se iba a arrepentir. Si fuera uruguayo, hubiera dicho, ¿para qué voy a ir si ya están perdidos? Se iba al asado. Y Jonás lo que hizo, hasta ahí estaba bien. Dice, se levantó Jonás y trató de huir de Jehová. Teniendo un llamado sobre sus oídos, sobre su vida. El único que no había entendido el llamado en todo el planeta era el propio Jonás. Sus oídos habían escuchado palabra y dice, quiero que vayas a Nínive, esa gran ciudad, y pregones contra ella para que se arrepientan, porque la maldad de la ciudad ha subido delante de mí. Había escuchado la palabra del Señor. Y no hay peor ciego, como dije al principio, peor sordo, como dije al principio, que aquel que no quiere oír. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Señor, listo, así lo voy a hacer. No. Capítulo 2, se levantó, versículo 2, se levantó Jonás y huyó de Jehová. Y decidió irse a Tarsis, dice la Escritura. Y yendo a Tarsis pasó por Jope. Y ahí había un barco que iba a Tarsis, pagó su boleto, pagó su pasaje. Se subió al barco que iba a Tarsis y con ellos se fue a Tarsis, a otra ciudad, huyendo del propósito, huyendo del llamado. No sé si alguien se identifica aquí. Huyendo del llamado. ¿Cuál fue el fin de Jonás? 3 días, 3 noches en el vientre de un pez. Huyendo del llamado. Tenía un llamado específico para ir y hacer algo. Evadió su llamado. Dios podía haberle dicho, bueno, perfecto, Jonás no lo hizo, perfecto, venga Fabio. Bueno, Fabio sin duda no lo haría en aquel tiempo, porque Nínive era complicado, una ciudad donde había mentirosos, idólatras, hechiceros. La prostitución era característica en la ciudad. Pero igualmente así, Dios amaba a las personas. A todas esas personas Dios las amaba. Y mandó a uno de sus hijos a que dijera, diles que se arrepientan. Diles que se arrepientan. Y ese hijo lo que hizo fue, tomó para el otro lado. Evadió el llamado. Y pagó su consecuencia. Vino una gran tormenta y el barco se empezó a hundir y todo el mundo apuntó a Jonás, por culpa tuya, Jehová nos está mandando este mal. Es por tu culpa. Y todo el mundo lo empezó a juzgar. ¿Por qué? Porque él tenía que estar en ese momento, en otro lugar. No en el lugar donde quiso estar, sino en el lugar donde Dios le había mandado estar. Lo iban a rechazar, la ciudad no se iba a arrepentir, se iban a perder todos, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios en el lugar correcto, en el momento indicado. Estaba en otro lugar, y por estar en otro lugar no solamente gastó dinero, porque pagó su pasaje, sino que se encontró enemigos, porque decían, por tu culpa está pasando esto. Entonces, ¿qué hicieron? Tranquilo, muchachos, yo abandono el barco porque es por mí
que Jehová ha mandado esta tormenta. Se tiró al agua. ¿Y dónde iba a caer? Un mar tan grande, un océano tan enorme, ¿dónde cayó? En la boca de un pez. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque no asumió lo que Dios le estaba diciendo. No asumió que Dios lo estaba llamando. De la misma forma nos sucede a nosotros. Tenemos dificultades y sabemos que es Dios el que nos está llamando. Pasamos por cosas que no podemos entender y decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no lo hace el otro? Si está capacitado, tiene mucho más tiempo, es más anciano en las cosas del reino, se conoce mucho más la Biblia que yo, él fue llamado para aquello, pero ¿y yo? Evadimos el llamado de tal forma que estamos diciendo, no, yo no puedo hacer nada por el reino. Y hasta nos convencemos que no podemos hacer nada. El único que no se convence es el Señor. Y sigue insistiendo. Y Él tiene sus métodos, o por amor, como acostumbra llamar, o también usa la estrategia del dolor. Siempre oramos para que podamos atender su llamado por amor, porque el dolor lo conocemos. Un llamado por dolor lo conocemos. Pero igualmente así nos hacemos los ganadores. Decimos, no es conmigo. Elías, después de una gran victoria, se metió en una cueva. Huyó y se metió en una cueva. Jonás, después de haber llamado, huyó y se metió en la boca de un pez. Y yo me preguntaba, cuando huimos nosotros, ¿dónde nos escondemos? Cuando huimos del llamado, de la voz de Dios sobre nosotros y decimos, ya es el tiempo, me está llamando, pero igual lo estoy rechazando. ¿Dónde nos escondemos? ¿En la autosuficiencia, en los recursos, en el carácter, en el temperamento, en los pensamientos de la antigua naturaleza? No, yo me quedo aquí porque aquí me sirve, no pierdo a mis amigos. Si tengo que seguir a Dios, tengo que perder ciertas amistades, dejarla a un lado y empezar a pregonar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Exactamente es eso. Yo me preguntaba cuando hacía este mensaje y decía, en nuestra antigua naturaleza, antes de conocer a Cristo, nos metíamos en temas y hablábamos con autoridad. Éramos todos técnicos de fútbol, éramos todos políticos correctos, éramos todos libertadores del mundo, éramos todos Nobeles de la paz, pues llevamos paz a todo el mundo. Y hablábamos con autoridad. Y hablamos entre todos, y todos teníamos un estilo de juego para los 11 jugadores que estaban ahí. Porque sabíamos, autoridad, con conocimiento. De la misma forma, cuando nos metíamos en la política, porque yo haría esto si fuera diputado, intendente, yo haría esto, pues hablábamos con autoridad. ¿Qué le impide a usted hablar con autoridad las cosas del reino? De la misma forma que hablaba cuando quería transformar el mundo. ¿Sabe lo que le impide? Reconocer que este es su tiempo. Reconocer que Dios lo está llamando para este tiempo. Era gran técnico, gran político, gran pacificador, gran arreglador del mundo. Usted veía lo bueno por todos los lados, a su manera. ¿Qué le impide ver lo mejor? La gracia, el favor, la bondad de Dios. Sabiendo que la mayor fuerza del universo soplará vientos a su favor. ¿Qué le impide entregarse a Cristo, pero de un 100%? Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo tu corazón. De aquí hasta aquí amarás al Señor tu Dios. Y Él estará y será dueño de ese corazón de aquí hasta aquí. Pues eso exige el llamado. Y muchas veces esa exigencia es demasiado para nosotros, que somos parte cristiano y parte mundano. Un pie aquí y otro pie allí, un pie adentro y otro pie afuera. Si el Señor me pide todo mi corazón, estoy escuchando el llamado y no puedo evadir. No puedo disuadirme de no tener la plenitud que Cristo quiere que yo tenga. Solamente por el hecho de decir, no reconozco el llamado. No porque no lo has escuchado, sino porque no lo quiere aceptar. Y esa es su pelea diaria. No la de la iglesia, de otras iglesias. No de nosotros, de otros. Esa es su pelea diaria. Y a veces se preguntan, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no duermo tranquilo? Diablo, pobre diablo, déjelo tranquilo. Dese cuenta que es Dios que lo está llamando para este tiempo. Dese cuenta que Dios quiere usarlo para llevar una palabra de fortaleza, de confort, de esperanza a alguien
Porque alguien necesita de una palabra suya. Alguien necesita, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, necesita una palabra suya. Y Dios lo está llamando para que sea embajador del reino. Y como somos buenos seres, demasiados son seres humanos buenos, nos rechazamos a eso, nos renunciamos, nos renunciamos a nosotros mismos, pensando que lo haga otro. Pero hay una cosa bien sencilla, hay círculos que día a día se van cerrando. Mire, le voy a contar un testimonio aquí cortito. Cuando empezó el llamado sobre nuestra vida, ya nos estábamos congregando aquí, éramos líderes, y empezó un llamado un poco más profundo de parte de Dios. Y como empezó un llamado un poco más profundo, Fabio Pereira empezó a huir del llamado. Diciendo, lo que estoy haciendo está bien. Tenía una célula en Toledo aquí, en la iglesia, y con eso alcanza. Tenía la llave de la iglesia, venía, pintaba, y con eso alcanzaba. Para mí estaba bien. Pero Dios había planificado, antes de que yo naciera, ya tenía un plan para mi vida. Y el único que no quería reconocer ese plan era sobre quien Dios había planificado. Era yo. Y pude entender cómo estaba en un escalón, ahí. Un escalón corto. Y arriba había otro escalón. Era otro nivel espiritual. Y pude entender cómo ese escalón se me iba achicando cada día más. El cerco se iba apretando cada día más. El círculo se iba cerrando cada día más. Y no tenía otra opción que subir un escalón arriba. Porque para abajo ya no había escalones. De ahí venía. Tenía que subir al próximo. Y como no quería, como rechazaba, como no reconocía, como evadía lo que Dios quería hacer conmigo, Dios no tuvo otra opción, brillante opción, que empezar a achicar el escalón que era mi sustento, mi seguridad. ¿De qué forma? Haciéndome subir al próximo escalón. Ahí fue cuando vino el llamado al pastorado. Me sacó de un lado, no para ponerme abajo. Me sacó de un lado porque sabía que lo iba a resistir y lo estaba resistiendo. Me sacó de ese lado, tomó esa estrategia porque sabía que yo le estaba diciendo, no, aquí estoy bien, zona de confort, la tarea pesada la hacía el pastor. Pero dijo, no, es tu tiempo y es tu llamado. Y cuando uno se pone a luchar contra eso, Dios tiene sus estrategias para hacerte subir al próximo nivel. Y así lo hizo. Y aquí estamos. En fin. ¿Qué puedo hacer para resistir el llamado de Dios? Tengo una sola respuesta. Absolutamente nada. Porque si estás aquí es porque el proceso ya ha empezado. No el tuyo, el de Dios. Y Dios no te dejará quieto hasta que ese proceso se cumpla. Punto. Porque no hay mayor interesado en tu ministerio que Dios mismo. No hay un mayor interesado en tu llamado que Dios mismo. Si no, no se hubiera tomado el tiempo para capacitarte, equiparte, prepararte para ese tiempo. Y este es tu tiempo. Y para este tiempo Dios te ha preparado, equipado y te ha enseñado. Y para este tiempo te ha dado palabra y para este tiempo te está presionando, entre comillas, para que aceptes tu llamado. Por tanto, yo me preguntaba, ¿por qué rehusamos el llamado de Dios? Si uno rehusó y se escondió en la cueva pensando evadir a Dios, y Dios dijo, ¿qué estás haciendo aquí conmigo? Aquí, ¿qué hace conmigo, Elías? Y el otro dijo, me tomo un bote a Tarsis, y ahí se acabó el problema. Y Dios le dijo, listo, tengo un pez preparado para ti. ¿Contra qué podemos luchar y ganar en las cosas del reino? La Escritura dice, en su presencia y plenitud de gozo, delicias a su mano derecha. Y se lo va a perder por terco. Se lo va a perder por rechazar el conocimiento de Cristo y el llamado que Él tiene sobre su vida. Se va a perder la plenitud y se la va a dejar a otro lo que Dios ha preparado para usted. Solamente porque no quiere hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Va a perder las delicias de su mano derecha solamente porque dice, no quiero desprenderme de lo otro. Bueno, ese es su problema. No tengo problema con eso. Pero entienda que este mensaje es por su llamado, por su ministerio, por sus dones, por sus talentos, por lo que está haciendo aquí, por lo que Dios quiere hacer con usted en este tiempo.
Por lo que Dios lo ha llamado aquí. Esto de venir a la iglesia no es, ahora me estoy dando cuenta que no es solamente por venir y estar e irme, sino que es un propósito. Mira vos, ¿para qué entré en el camino? Y yo me pregunté lo mismo. ¿Para qué entré? Pero Dios fue tratando conmigo de tal forma que me fue convenciendo, no por obligación, sino por amor, de que si yo cuanto más rechazaba el llamado, cuanto más resistía, de hecho esto se llama resistencia inútil, el mensaje, cuanto más le resistía a Dios, cuanto más me negaba a ese llamado, cuanto más rechazaba la labor, el propósito que Dios tenía para conmigo, Dios más insistía conmigo. A tal punto que me quitó todo lo que era mi seguridad. Todo. Conocimos el hambre, la necesidad, la oscuridad, la falta de agua. Conocimos absolutamente todo. Y no porque Dios fuese malo, sino porque Él dijo, listo, a la buena no, yo tengo mis métodos. Es mi oración que Dios no llegue a esos métodos con usted, sino que pueda entender así, por amor, el llamado de Dios. Hay personas que nos necesitan, no por lo que tenemos o por nuestros recursos, sino porque necesitan que les llevemos palabra de esperanza y paz. Hay personas que necesitan de un hijo de Dios, de un llamado, de aquel que dijo, listo Señor, yo voy donde tú quieras que yo vaya, me entrego a ti para hacer lo que tú quieras que haga. Todo mi corazón te pertenece a ti, Señor, para hacer solamente tu voluntad. Y hay personas que necesitan, valga la redundancia, personas así. Hay gente allá afuera que necesitan de cristianos, de hijos de Dios, que vayan y le hablen y le den palabra y digan, te invito a conocer a aquel, solo aquel que me ha dado una mano y me ha ayudado a salir del pozo. Quiero que lo conozcas y entréguese a Dios. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo persuade a no entregarse a Dios? ¿Qué es eso que le impide alcanzar la plenitud en Cristo que ya le ha sido dada? ¿Cuál es el impedimento? ¿El miedo, la vergüenza de trabajar para alguien que no ve y posiblemente lo rechacen por eso? Pues si es eso, bienaventurados aquellos, dice la Escritura, que fueren vituperados, escupidos y rechazados por mi causa, dice la Escritura, dijo el Señor. Bienaventurados si lo rechazan. Bienaventurado, 7 veces bendecido, sea bendecido si usted le va a hablar a alguien de Cristo y lo rechaza, lo escupe, lo insulta. Bienaventurado si se entrega completamente a Dios y sus amigos lo evaden toda la vida. Bienaventurado por usted, gloria sea el nombre del Señor por eso. Eso le impide. Pues aquí hay una persona que cuando empezó el proceso se quedó absolutamente solo. Esposa e hijos, punto. Nuestros amigos de asado, de cacería, de salida, nunca más aparecieron. Y dije, me quedé solo, teniendo la compañía más excelente que un hombre puede tener, que la compañía del Espíritu Santo. Se fueron todos mis amigos. Me lamenté. Pues no. Porque gané un amigo fiel. Jesucristo es su nombre. Eso le impide. Le impide tal vez el esfuerzo que tiene que hacer para servir a Dios. Pues aquí estamos nosotros, trabajando 13 horas por día, preparando mensaje, viniendo a orar, buscando a Dios, hijos, nietos, falta de tiempo, y aquí estamos. Le impide el esfuerzo. Le impide perder todo. Bienaventurado el que pierde todo por Cristo. Nos pasó a nosotros, perdimos absolutamente todo lo que usted se pueda imaginar por Cristo. Mire, esto no es Harry Potter. Estos son testimonio de vida. Le impide el que dirán, bienvenido al club. Si usted antes era adicto a la bebida, a la droga, desprolijo, en pecado, no le impedía el que dirán. Allá viene el borracho, la familia decía. Allá viene aquel que lo tengo acá, no lo soporto. Y usted iba igual. ¿Qué le impide que digan, allá viene el cristiano? Acuérdese de José. Cuando sus hermanos, cuando él declaró su sueño a sus padres y a sus hermanos, le empezaron a tomar bronca. Y cuando lo venían venir decían, allá viene el soñador. Ay, qué lindo, que con esa bronca le digan, allá viene el cristiano. Allá viene el Hijo de Dios. Un día estamos en un cumpleaños de 15. Y empezó una conversación rara entre unos tíos, unos primos. Y yo no estaba muy de acuerdo, pero la escuché de lejos y llegué.
Y cuando llegué, dijeron, se terminó, acá hay un hombre de Dios. Cortaron lo que les daba placer hablar porque había llegado un embajador del reino. Lo rechazan por eso. Gloria sea el nombre del Señor, pues lo rechazan de esa forma. Llegó un hombre de Dios, no hablemos más. Diferente es si siendo hombre de Dios me sumo a lo que estaban hablando. Pero había asumido el llamado y dije, listo Señor, toda aquella antigua naturaleza se acabó. Por ti pierdo absolutamente todo. El que busque la vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dijo el Señor. Entonces yo me pregunto y le pregunto, ¿qué lo impide entregarse a Cristo un 100%? El tiempo que tiene que emplear, el esfuerzo, el levantarse temprano, el venir al culto, el venir los martes a orar. Pastor, llego cansado, pues nosotros también. ¿Qué le impide decirme, hola pastor por Facebook? Hola pastor, ahí estamos. ¿Qué le impide seguir a Cristo por sobre todas las cosas? ¿Me saludo o no? No importa. ¿Qué le impide seguir a Cristo? Cuando Elías se dio cuenta de eso, se metió en una cueva. Cuando Jonás se dio cuenta de eso, se tiró al mar. ¿Dónde se tira usted donde Dios no lo puede encontrar? Pillo, sinvergüenza. No hay montaña que lo pueda esconder de la gracia de Dios. No hay hueco en la tierra que lo pueda esconder de la bondad de Dios. No hay lugar en el universo que usted pueda esconderse del llamado que Dios ya tiene sobre su vida. Por tanto, un consejo tengo. Diga sí al Señor. Y si digo sí, empezarán mis mejores años. No sé. Yo le dije sí. Y estoy esperando mis mejores años. Hemos sido bendecidos de una forma que usted no se imagina. Pero sé que Dios tiene más. No vengo por los panes y los peces. Vengo por el servicio y por amor a Dios. Dios se encargará del resto. Pastor, pero cuando dijiste sí, ¿te quedaste sin empleo? ¿Pasaron hambre? Sí. Y siempre cuento lo mismo. Después que se restauraron todas las cosas, noviembre del 2004, limpiamos toda la casa, arreglamos todas las cosas, empezamos a hacer surtido, empezamos a comer de vuelta, cosa que hacía 9 meses no hacíamos. Pero le dije a mi esposa, deja solo algo en la casa. Solo una cosa. Hasta que salga solo. Las marcas del cebo de la vela, donde caminamos toda la noche. No limpiemos eso. Dejemos para acordarnos por todo el camino donde nos trajo Jehová. No para volver allá, ni entristecerse, ni amargarse. Pero saber que Dios, aún en la oscuridad, aún en la prueba, aún en la escasez, Dios no falló la cita. Dios no falló la cita. Empezamos a poner comestibles en los muebles, empezamos a arreglar la casa, empezó el trabajo, nos pusimos al día con las deudas, y las gotitas de la vela fueron desapareciendo de a poquito, pues caminábamos, y se iban, hasta que todo eso salió, y empezó un tiempo nuevo. Pasamos dificultades, sí, claro. Bendito el varón que las pasa. Bendita la familia que las pasa por Cristo. Porque Dios nunca, dice la Escritura, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Consejo, y termino, le prometo, entréguese a Dios. Nadie mejor de aquel que se niega sabe que su nombre ahora está siendo pronunciado. Nadie de aquel que ha resistido el llamado hasta ahora sabe que este mensaje es para sí. Este mensaje es para aquel que dice, siempre lo rechacé, no me interesa servir, no quiero servir, solo quiero venir los domingos. Gloria a Dios por eso. Pero sepa que Dios, si empezó una obra, no va a terminar hasta que pueda terminarla perfectamente. No se va a detener hasta que pueda terminarla perfectamente. Y si usted está aquí y Dios lo ha traído hasta aquí, ¿qué le hace pensar que Dios lo va a abandonar y va a desistir de pelear con usted? Nada. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, siga ministrando nuestras vidas. Que tu favor y gracia, Señor, continúe sobre nosotros. Si me has dicho hasta aquí, es hasta aquí, Dios.
Pero sé, Dios mío, que tu palabra, Señor, no cae en saco roto, no vuelve a ti vacía. Sé que tu palabra, como dice la Escritura, Señor, es aquella, Señor, que produce, Señor, semilla al que siembra y pan al que come. Y que no vuelve a ti vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue lanzada. Y esta palabra fue soltada, como me dijiste, sobre tu pueblo. Muchos hemos evadido el llamado. Muchos otros han rechazado, otros han resistido. Pero Señor Dios mío, cuando estamos en tu camino y cuando hacemos nuestra oración de fe, entonces ha empezado un plan, una estrategia tan fina y tan llena de amor, Señor, que no se terminará hasta que este plan sea cumplido, Dios. Y hay un plan sobre cada uno de mis hermanos. Hay una estrategia para cada uno de los varones y mujeres que están aquí, los niños, los ancianos. Hay un llamado para cada uno de nosotros que estamos aquí en este recinto, en la casa de Dios. Si no fuera así, no estaríamos aquí, pero estamos. Y muchas veces, Señor, hemos escuchado en nuestro oído tu voz llamándonos por nuestro nombre. Hemos tenido señales de que nos estás buscando, Dios. Nos has dado acontecimientos, hemos visto acontecimientos que solamente tú los puedes producir. Y hemos evadido, Señor, que has sido tú. Nos hemos disuadido, Señor, Dios mío, de no creer, porque esos son cuestiones de consecuencia, de suerte. Pero esos sin duda son finos llamados al propósito. Yo no dudo, Señor, que estás cerrando un escalón sobre alguien en esta mañana. No dudo, Señor, que estás cerrando el círculo sobre alguien, no por maldad ni por venganza, sino porque lo quieres elevar a un nuevo nivel espiritual. Porque lo estás llamando hace mucho tiempo y está resistiendo al llamado, cosa que sabemos que lo podemos hacer, pero no podemos ganar, Señor. Entonces, lo que me has dicho para hablar, hasta aquí lo hice. Espíritu Santo, te pido que comiences a ministrar allí cada corazón, cada vida. Que comiences a pronunciar nombres, Señor. Ya lo has hecho, estoy seguro. Pero como buenos humanos siempre preferimos escuchar otras voces que la voz de Dios. Preferimos escuchar la invitación al pecado, a evadirte, a rechazarte, a resistirte. Pero no escuchamos el llamado a servirte, Dios. Y este mensaje justamente es para que aprendamos a escuchar ese llamado, Dios. Para que podamos servirte con todo nuestro corazón. Que podamos tomar la determinación de planificar algo en ti y hasta no lograrlo, no detenernos, porque tú no te detienes. Tú eres aquel que insiste sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Y por más que peleemos contra ti, entonces lo único que nos espera es la derrota, Dios. Señor, bendigo la iglesia, Dios. Bendigo el ministerio, bendigo a cada uno de mis hermanos, hermanas. Bendigo a aquellos que están aquí, a aquellos que no pudieron llegar. Bendigo a los que nos siguen a través de Facebook, Apocalipsis Network. Que todos aquellos que también, no dudo que del otro lado haya alguien que se esté resistiendo al llamado. Alguien que esté rechazando el haber escuchado tu voz. Pero en este tiempo, Señor, sé que tú nos estás llamando porque para este tiempo nos trajiste a vida. Para este tiempo nos llamaste. Para este tiempo, Señor, nos pusiste aquí en la tierra, en el mundo, Dios. Por eso, Señor, comienza a obrar con poder y gloria. A ministrar con, así como lo ministraste a Elías, no en terremoto, en viento fuerte, sino en un silbo apacible. Que seamos todos ministrados de esa forma en esta mañana aquí, en tu casa. Y allí, a través de las redes. Todos seamos ministrados de esa forma para poder entender la profundidad, la altura, el ancho de ese llamado profundo, Dios. Que podamos entender que, Señor, Dios mío, hasta aquí fue nuestro límite y no podemos resistir más a ese llamado y no podemos huir más de ese propósito, Dios. Que cuanto más huimos parece que el mundo nos persigue. Que cuanto más huimos parece que más autocompasión nos tenemos. Porque somos los únicos que pasamos por dificultades. Muchas veces la autocompasión nos disuade, Señor, de alcanzar la plenitud en Cristo que tienes para cada uno de nosotros. Muchas veces el miedo, la vergüenza al que dirán, nos aparta de cumplir el propósito. Dios, que eso, como se oró en la ofrenda, que esas vendas caigan, que esos velos caigan en el poderoso nombre de Jesús. Y que la luz clara venga delante de nuestros ojos para poder mirar y admirar tu llamado, admirar tu presencia, mirar, Señor, que fuimos constituidos aquí en este lugar y en esta iglesia para cumplir un propósito, Dios. Y cada uno de mis hermanos allí del otro lado, a través de las redes, están donde están, no por suerte ni por casualidad, sino por causalidad, para cumplir un plan perfecto, un diseño hecho detalladamente para cada uno de nosotros.
Por eso, Señor, ayúdanos a no huir más, Señor. ¿Dónde podamos ir? Donde tú no nos puedas encontrar. Meternos en un barco, en el vientre de un pez, en una cueva, en nuestra fortuna, en nuestros recursos, ampararnos en nuestro carácter, en nuestra autosuficiencia. Imposible, Dios. Cuando tú estás en el asunto, entonces todo es Dios, todo es reino, todo es tu voluntad, Dios. Señor, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, orar por ellos y después lo vamos a hacer cuando ya cortemos esta transmisión, que tu bendición descienda, que tu poder se manifieste, que tu gracia y favor se multiplique. Sabemos que contamos con esa bondad, Dios mío, y con el poder de tu Santo Espíritu. ¿Qué nos puede detener a decirte, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué nos puede detener, Señor, de cumplir con tu propósito? Absolutamente nada, a no ser nosotros mismos. Señor, gracias te doy. Bendigo tu nombre sobre la iglesia. Oro por mis hermanos allí en Facebook, en Apocalipsis Network, que esta palabra también pinche su corazón, Dios. Que les sea revelado el propósito y el llamado a través de este mensaje, el propósito que Dios tiene para su vida. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén.